Buenos días a todos y a lo largo de estas 4 semanas, de estas próximas 4 semanas, le vamos a dar, si no se oye bien porque la sala tiene mala reverberación, aunque procuraremos alzar un poco la voz, pero si alguien no oye bien, que lo diga los tenientes que hay por allí al final, que son los que peor oyen, decirlo y levantamos un poco más la voz. Decía que a lo largo de estas 4 semanas pues le vamos a dar un repaso a la carrera del Darro y a todo el conjunto monumental que rodea a la carrera del Darro. Lógicamente nos dejaremos algunos monumentos, nos los dejaremos en el tintero porque es imposible verlos todos, no daría tiempo, harían falta otras 4 conferencias más para verlo al completo, pero sí la mayoría de ellos y de una forma superficial, porque como pueden comprender cada uno de esos monumentos tiene por sí solo una charla. Lo que sí haremos, darle un repaso con objeto de quedarnos con algo de cada uno de ellos. Como habrán visto seguramente en el programa, pues hoy empezamos desde el puente del Baño de la Corona, terminaremos en Santana, en el puente de Santana. El sábado que viene empezaremos donde lo hemos dejado hoy, en el puente de Santana hasta el puente Espinosa. Ya en el mes de abril, desde el puente Espinosa al puente de la Chirimía, para finalizar el sábado santo desde el puente de la Chirimía hasta el puente de los Lavadores. Y eso finalizamos todo lo que es el conjunto que rodea al río Darro. Hoy vamos a ver, pues lógicamente Plaza Nueva, que es donde empezamos, el Pilar de las Ninfas, la iglesia de San Gil, el puente del Baño de la Corona, la casa de la Pineda, el puente de los Pescaderos, lógicamente la Real Chantillería, que es el monumento más emblemático de toda la zona, Santana, la iglesia de Santana, el hospital de Santana, y acabaremos en el Pilar del Toro. Empezando por Plaza Nueva, como ven ustedes, tiene forma casi rectangular, son 122 metros de largo por 40 de ancho en su parte más extensa, que esa, y 30 por la más estrecha. Ocupa una superficie de unos 4.900 metros cuadrados aproximadamente y es el punto de partida, lógicamente, para subir al Albaicín, para ir al Sacromonte y para subir a la Alhambra. Y aunque la configuración actual de Plaza Nueva es de época cristiana. En época musulmana solamente existía una pequeña placita en esta zona, la Plaza del Atavín, de ahí toma el nombre Plaza Nueva, cuando se hace Plaza Nueva del Atavín. Lo que pasa es que con el paso de los años ha perdido el apellido del Atavín y se ha quedado únicamente con el nombre de Plaza Nueva. Y, como digo, una pequeña placita que había aquí y el resto pues era un ensanche triangular por donde circulaba el río Darro, comunicando las dos partes de la ciudad por 2 puentes, el puente del Baño de la Corona, que estaba al final de la calle Elvira, y el puente del Cadí, que es el actual puente de Santa Ana, enfrente de la iglesia de la mezquita Almanzora, que es donde ahora está la iglesia de Santa Ana. En época cristiana, hasta finales del siglo XIX, hasta el último tercio del siglo XIX, lo que ahora conocemos por Plaza Nueva, en realidad eran 3 plazas. La Plaza Nueva propiamente dicha, que estaba limitada por la Real Chantillería al norte, el Hospital de Santa Ana al sur, al este el Pilar de las Ninfas, que lo veremos aquí mejor, el Pilar de las Ninfas y este grupo de casas que pivotaban sobre el puente de Santa Ana y que lo separaba de la plaza de Santa Ana, y al oeste la iglesia de San Gil, aquí la tiene, la iglesia de San Gil, y el grupo de casas que había alrededor de la iglesia de San Gil. Esa era Plaza Nueva propiamente dicha. Luego la plaza de Santa Ana, que estaba separada de Plaza Nueva por el Pilar de las Ninfas, ahora lo veremos después, el Pilar de las Ninfas, y este grupo de casas, y la plaza del Atavín, la plaza de San Gil, ya en época cristiana, plaza de San Gil, esta pequeña platita. Quiere decirse que hasta finales del siglo XIX, prácticamente hasta 1873, que es cuando ya se hace la nueva plaza de Santa Ana, en principio eran 3 plazas lo que tenía Santa Ana. Ella queda a partir de en 1835 hay una ría
que se lleva este grupo de casas y se lleva parte del Pilar de las Ninfas, y ya el ayuntamiento decide no volver a reedificar el Pilar de las Ninfas y ya se queda la Plaza de Santa Ana unida con Plaza Nueva. Posteriormente, en 1868, se derruye la iglesia de San Gil y todo el grupo de casas que hay alrededor de la iglesia de San Gil, y es ya cuando se queda la Plaza Nueva actual que conocemos. Tras la conquista del Reino de Granada, pues la ciudad de Granada tenía necesidad de una plaza, dice un documento, para su ennoblecimiento, así lo dice el documento, tiene un espacio público acorde con las directrices urbanísticas de la nueva monarquía. Esto significaba dos cosas, necesitaba dos cosas. Por un lado, hacer esta plaza, embovedar el río Darro, y por otro lado, pues necesitaba derribar algunas de las casas que había en el entorno con objeto de darle la amplitud suficiente que necesitaba esa plaza que se quería hacer. A eso a esa necesidad vino a poner remedio la reina doña Juana por una real cédula de 28 de agosto de 1506, en la que ordenaba que se embovedara el río Darro, por toda esta zona, que se embovedara, y no solo daba la orden de que se embovedara, sino que además daba el dinero para empezar en concreto 500.000 de maravedíes que dio para empezar la obra y pagar las primeras indemnizaciones, cantidad que sería incrementada años después, ya con su hijo Carlos I, nada más de tomar posesión del reinado. En el 1518 Carlos I da otros 150.000 maravedíes para seguir la obra y concede la alcabala de todo el trigo que se vendiera en las zonas de Málaga y de Jerez, importaron otros 500.000 de maravedíes para terminar la Plaza Nueva y la Plaza de Miranda, que también se estaba haciendo. La alcabala, si no lo saben ustedes, es un impuesto que gravaba las ventas, es decir, el IVA actual. Entonces, el importe de la alcabala, del trigo que se vendiera en Málaga y en la zona de Málaga y en la zona de Jerez, el emperador, el rey, todavía no era emperador, Carlos I, lo daba para la terminación de Plaza Nueva y la Plaza Miranda. La obra para el embovedado del río Darro comenzaron enseguida, en 1506. Se hizo en dos fases. En una primera fase, entre 1506 y 1515, en 9 años, se embovedaron aproximadamente unos 72 metros del cauce del río, desde el puente del Baño de la Corona, que estaba por esta zona, hasta la casa del conde de Ureña, que estaba aproximadamente pasado ya la Cuesta de Comeres, el barranco de Comeres. En esta zona estaba la casa de Ureña. Entonces ahí se embovedaron unos 72 metros de río. El cantero era Miguel Sánchez de Toledo, uno de los canteros que trabajaba en la zona, y como digo, del 72 metros de río. Y posteriormente, en una segunda fase, ya a partir de 1531, coincidiendo con la obra de la Real Chancillería, se embovedaron otros 53 metros desde donde se habían dejado, desde la casa del conde de Ureña que se había dejado, hasta el puente de Santa Ana. Con lo cual, ya todo el cauce del río Darro, desde Santa Ana, desde el puente de Santa Ana hasta el puente del Baño de la Corona, quedó embovedado en esa primera parte. Y entonces, ya lo único que hubo que hacer pues, fue rellenar todo el espacio que quedaba entre la Chancillería que entonces se estaba construyendo y la parte del río que se había embovedado. Igual que de esta zona donde estaba la mezquita, la iglesia de San Gil, la anterior, donde estaba la iglesia de San Gil, toda esta zona pues también se terminó de rellenar, porque esta placita era mucho más pequeña en origen. Lógicamente la plaza pues, ha tenido distintas remodelaciones a lo largo de los años. Ya hemos dicho que hasta 1873, hasta finales del siglo XIX, estaba dividida en 3 plazas, y a partir de finales del siglo XIX pues, tiene distintas remodelaciones. En 1873, que es cuando la iglesia de San Gil se derriba, entre octubre de 1868 y enero de 1869. Pero la remodelación de lo que es
de lo que es la zona no se hace hasta 1873, cuando el año a partir del cual ya queda Plaza Nueva estructurada tal y como la conocemos ahora. Y ya, por ejemplo, en ese año de 1873 se hace este pequeño kiosco al lado de la Chancillería. Aquí lo vemos en una fotografía de 1910 con los parroquianos al lado. En 1873 también esta fuente que estaba al lado de Santana, esta la había hecho precisamente, ahora lo veremos, el maestro de obras que hace la fachada de la Real Chancillería, el Francisco del Castillo el Mozo, que es el que hace, como digo, la fachada, hace también esta fuente, y en 1873 esta fuente que estaba delante de Santana se trae al centro de la ciudad. Posteriormente, en 1903, se arregla la placeta de Santana. Como ven, la placeta de Santana, la calle del Hospital de Santana, que es esta, estaba prácticamente casi al mismo nivel que del piso de la iglesia de Santana. Aquí la vemos en obra, en 1903, y entonces ya posteriormente queda de esta forma, es decir, queda la placeta mucho más baja. A la iglesia de Santana se le hace unos escalones de entrada, aquí se hace un pretil separando la placeta de la calle del Hospital y otras escaleras comunicando la calle del Hospital de Santana con Plaza Nueva. Posteriormente, ya a mediados del siglo XX, Gallego Burín, alcalde de Granada, pues decide hacer también de Plaza Nueva el centro neurálgico de la ciudad, y lo que hace es pues darle nuevo mobiliario urbano, es decir, pone una serie de bancos, una farola nueva, pone una serie de árboles y le da otras características nuevas de mobiliario urbano. Hacen el viejo hospital de Santa Ana, se derriba, y la casa de la familia Hurtado Guevara, que estaba al lado, la compra la Chancillería, y entonces la Chancillería pues hace el nuevo edificio de los juzgados, que es el que tenemos ahora. Y el Pilar de las Ninfas, la segunda parte, tenemos aquí el Pilar de las Ninfas, aquí lo ven ustedes, que era el que separaba la plaza de Santa Ana de la Chancillería, como le he dicho antes, hasta 1835, que una ría se lo lleva. Separaba, por un lado pegaba con este grupo de casas, que se lo lleva esa ría de 1835, por el otro lado pegaba con el Hospital de Santa Ana, y por estos dos arcos de medio punto, pues comunicaba la plaza de Santa Ana con Plaza Nueva, conocido también como el Pilar de las Mujeres. Era parecido al Pilar de Carlos V, que tenemos aquí abajo. Tenía 10 metros de largo por 8 de alto, era de mármol blanco y pardo, y tenía un pilar en la parte baja, un pilar al que se accedía a través de 2 escalones. Aquí tenemos una reproducción, una recreación que hizo Javier Canales de cómo pudo ser el pilar, porque se conoce muy bien además por las descripciones que tenemos en Hernández de Jorquera, que lo describe perfectamente. Por estos grabados de 1832, este grabado es de Girard de Plangey, que vive un francés que viene a Granada en 1832 y hace este grabado, que luego publica en París unos años después, en 1837 lo publica en París, y es gracias a ese grabado y gracias a las descripciones de Enrique de Jorquera que conocemos el Pilar de las Ninfas tal y como era. Como digo, un pilar, tenía a los dos lados 2 leones, aquí más o menos se ve uno de los leones, el otro casi se distingue ahí, que echaban agua sobre el pilar, por las fauces echaban agua sobre el pilar. A los lados tenía 2 nacinas con 2 ninfas, aquí en la recreación se ve mejor, 2 nacinas con 2 ninfas que echaban también agua sobre el pilar a través de los pechos, y en el centro una placa con el escudo real, el escudo en ese momento de Felipe II, y arriba otra placa de mármol blanco de Macael con la inscripción del año en que se había hecho el pilar y quién lo había hecho. El pilar se hace entre 1590 y 1593, siendo corregidores de Granada en 1590 Alfonso de Cárdenas y en 1593 José Rubí de Bracamonte Dávila. Hay que quedarse con este segundo nombre porque cuando veamos el Paseo de los Tristes, José Rubí de Bracamonte Dávila
fue corregidor por segunda vez en 1608 cuando estaban haciendo el Paseo de los Tristes. Saldrá, volverá a salir una segunda vez. No se sabe quién lo construyó, el Pilar de las Ninfas. Se cree que pudieron ser los mismos canteros que trabajaron en la fachada de la Real Santillería, que estaba recién terminada. Habían terminado unos pocos años antes, 2 o 3 años antes, y probablemente que fueran los mismos canteros que hicieron la Real Santillería, la fachada de la Real Santillería, los que hiciesen el Pilar de las Ninfas. Algo que daba una vida nueva, una vida especial, distinta a Plaza Nueva y a la Plaza de Santa Ana, eran los entierros. La iglesia de Santa Ana tuvo el privilegio hasta el año 1960 de dar el último reposo a todos los difuntos que se enterraban en Granada en el cementerio de San José. Llegaba el cortejo fúnebre a la puerta de Santa Ana, allí se le rezaba al difunto el último reposo, y allí se le pedía el duelo. Entonces ya salía el féretro a través de la carrera del Darro, el Paseo de los Tristes y la cuesta de los Chinos hasta el cementerio, en el Aljibillo, en el puente del Aljibillo. Lógicamente, para subir la cuesta lo que se hacía era que el ataúd se subía encima de una mula para poderlo subir por la cuesta, y allí ya terminaba lo que era el cortejo fúnebre. Y algo especial de esto, algo típico de estos cortejos fúnebres, eran los veleros. Los veleros eran mujeres, generalmente viudas, niños, mendigos, ancianos, indigentes en general, que a cambio de una moneda pues acompañaban al féretro desde la iglesia de Santa Ana al puente del Arquivillo, llevando una vela, un cirio. Eso eran los veleros. Lógicamente el sueldo no era mucho, pero tampoco el trabajo lo era. Además era una cuestión de prestigio para la familia del difunto el número de veleros que iban acompañando al féretro, y lógicamente cuando con los veleros siempre había alguno dando vueltas por Plaza Nueva esperando que hubiera, o bien atento al toque de clamores de cualquier iglesia. ¿Saben ustedes el toque de clamores? Ese toque clásico de difuntos en el que hay 2 campanas de distintos sonidos, una más grave, otra más fina, de un sonido lento, y lógicamente los veleros pues estaban al oído al toque de clamores, no solo al toque, sino porque además el toque de clamores, el toque de difuntos ese daba también el seso del fallecido, es decir, un toque después de la esa era niño, 2 toques mujer, 3 toques hombre, 4 sacerdotes, pero sobre todo a la rumología de quién era el fallecido, porque dependiendo de la categoría social del fallecido, pues las posibilidades de dinero eran mayores o menores. Como digo, él les daba una especial vida a Plaza Nueva, los veleros que había por allí. Allí algún autor ha dicho, lo llamó el desalmado ejército de los veleros. Pues además la herramienta de trabajo era también muy fácil conseguirla, una vela que les duraba 4 o 5 entierros, y cuando se quedaban sin ella, con entrar en cualquier iglesia y acercarse a cualquier altar, la herramienta de trabajo la tenían repuesta, o sea que era sumamente fácil. Y otro elemento que le daba vida a Plaza Nueva eran los burros. La especial orografía de Granada a principios del siglo XX pues necesitaba de estos animales para trasladarse al Albaicín, trasladarse al Sacromonte, subir a la Alhambra. Se cuenta que la cuerda de Granada era muy famosa porque todos los miembros de la cuerda de Granada subían a la Alhambra en una larga regata de burros. Los canónigos del Albaicín se reunían en Plaza Nueva con del Albaicín, del Sacromonte, se reunía en Plaza Nueva con objeto de subir al Sacromonte montado en burro, y siempre alrededor de los burros habían algunos críos. ¿Por qué? Porque el que alquilaba un burro para ir al Albaicín o ir al Sacromonte, él se quedaba allí, pero el burro había que devolverlo. Entonces siempre había críos que
a cambio de una moneda acompañaba a ese objeto de luego devolver el burro a su dueño. Juan Busto, en una de sus crónicas del Ideal de Granada, nos habla de Pepica la de la Burra, que fue una empresaria durante muchos años en Plaza Nueva. Aquí vemos al padre Manjón montado en una de sus burras, bajando seguramente del Sagromonte o del Ave María. El padre Manjón, sabemos, tenía 4 burras, Uchila, Paloma, Longaniza y Morena, que es esta, estaba Morena, y un crío con él, probablemente iría camino de la universidad, porque va bajando por la iglesia de San Pedro, seguramente vendría del Sagromonte o vendría de la escuela de la Ave María, y probablemente que fuera camino de la universidad, y el crío al lado, con objeto de cuando llegara a la universidad, coger el borrico y llevarlo a los establos de la Ave María. El padre Manjón decía que una de sus burras había sido la primera que había entrado a la universidad, lo que ya no sabemos qué quería decir, si es que su burra era muy lista o que en la universidad entraba hasta los burros. No sabemos qué quería significar con eso. Y la iglesia de San Gil. La iglesia de San Gil no se construye, la mezquita que había donde estaba la iglesia de San Gil, la mezquita de la Taví, lo que hace es que se consagra al culto católico en 1507. Posteriormente la iglesia se hace entre 1543 y 1563, cuando ya se derriba la mezquita de la Taví y se hace la iglesia de San Gil. Se hace según traza de Diego de Siloé, trabajan 2 de los discípulos suyos, Juan de Maeda y Baltasar de Arce. La iglesia era de una sola nave rectangular, con capilla mayor al fondo. Tenía dimensiones considerables, unos 41 metros de largo por casi 10 metros de ancho. La torre de la iglesia a la derecha de la fachada principal, aquí en la fotografía la vemos a la izquierda, pero visto la fachada principal, la portada de enfrente, la torre de la iglesia estaba a la derecha de la fachada principal. Tenía 2 fachadas, la principal y una fachada lateral que daba a la calle del Pan, y en el interior pues tenía 6 hornacinas capillas, 2 en la iglesia, en la capilla mayor, una a cada lado, y las otras 4, 2 a cada lado de la nave central. La iglesia fue sustituida como parroquia en 1542 porque ya tenía pocos feligreses y su feligresía fue trasladada a Santa Ana. Ya en esos años se habló de derruirla porque ya la iglesia estaba en malas condiciones arquitectónicas y además las casas que tenían por alrededor, alguna de ellas gravitaba sobre la sacristía de la iglesia, amenazando derruirla, y ya por estos años se habla de derruirla, pero aún no se queda en pie, hasta que en 1868 el Ayuntamiento de Granada, la Comisión de Ornato del Ayuntamiento de Granada, decide que se derruya, a pesar de la oposición de palabra y por escrito de la Comisión Provincial de Monumentos de Granada, que se opone a que se derruya, pero no hubo forma. Hay por ahí una crónica muy famosa de don Manuel Gómez Moreno, que antes de derruirla fue a hacerle unos dibujos y entonces lo detuvieron, lo llevaron ante el alcalde, y la conversación de don Manuel Gómez Moreno con el alcalde es kafkiana. La conversación, el mismo Gómez Moreno escribió un artículo hablando en tercera persona, que no hubiera sido otro, pero la conversación que tiene él con el alcalde es completamente kafkiana. Pero en fin, la iglesia se derruye, se salvaron algunas de las esculturas que había, que están aquí en el Museo de Bellas Artes, aquí arriba, y en el Museo Arqueológico, en la carrera del Darro, hay parte de la fachada. Aquí vemos la fachada ya cuando se había empezado a derruir. Como ven por ese hueco, por dentro ya se ve que la iglesia se había empezado a derruir, y es cuando se le hace esta fotografía y estas esculturas que están en el Museo de Bellas Artes de Granada, que fue las que se salvaron. La portada la diseñó Diego de Siloé y la ejecutó uno de sus discípulos, Juan de Maeda.
del que son estas esculturas. Esta no, esta es de Baltasar de Arte, esta estaba en la portada lateral, en la portada que daba a la calle del Pan, pero ya muy mutilada. Las que salvaron, aquí vemos, por ejemplo, a San Gil, que está apoyado en un bastón. En la escultura, el pobre San Gil ha perdido el bastón cuando se lo llevaron, y en fin, bastante mutiladas las esculturas que se salvaron. Aquí tenemos otras dos. En estos dos, en las enjutas de la portada, estaba San Pablo y San Gil, y San Pedro, San Gil en el centro, San Pedro y San Pablo, que esta también está en el Museo de Bellas Artes, y es de lo poco que se salvó de la iglesia de San Gil. Esto es cuando se derriba los escombros de la iglesia de San Gil, antes de quitarlo, y ya todo el espacio que había ocupado, lo tenemos ahí la foto anterior de la iglesia, en fin, todo el espacio que había ocupado la iglesia de San Gil, pues ya queda unido con Plaza Nueva, ya en la Plaza Nueva que tenemos en la actualidad. Ya que hemos hablado de Diego de Siloé, sería conveniente decir una palabra de Diego de Siloé, porque fue el principal, el más famoso, el más importante maestro de obra que trabajó en Granada en la primera mitad del siglo XVI. Diego de Siloé había nacido en Burgos, hijo de Gil de Siloé, a finales del siglo XV, en 1495. En 1517 marcha a Roma para prepararse en el nuevo estilo renacentista, que entonces está en boga en Roma. En 1519 vuelve a su ciudad natal, a Burgos, está allí en Burgos hasta 1528. Se le conocen pocas obras de esos 9 años que está en Burgos. Hace la escalera dorada de la Catedral de Burgos, la más famosa de las que hace Burgos, las torres de la iglesia de Santa María del Campo, en fin, y alguna obra menor, pero poca cosa. Y en 1528 viene a Granada, y ya aquí en Granada vive el resto de su vida, los 35 años que le quedan por vivir, hasta 1563 en que muere, vive aquí en Granada, y participa en la mayor parte de las obras que se hacen en Granada en la primera mitad del siglo XVI. Bien él, o bien alguno de sus discípulos, quizá habrá muy pocas obras que no lleven el sello de Diego de Siloé o de alguno de sus discípulos. Cuando llega a Granada lo primero que lo contratan es para acabar, para hacer 2 mausoleos. Uno es de la Catedral de Granada. Como saben, la Catedral de Granada, Carlos V, el pensamiento suyo es de hacer de la Catedral de Granada el mausoleo real, el enterramiento de la dinastía real, de los reyes de la dinastía, algo que se queda sin hacer porque luego su hijo Felipe II hace el monasterio del Escorial, con lo cual, como panteón real, con lo cual la Catedral de Granada se queda sin hacer ese panteón real que había pensado el emperador. Diego de Siloé hace entonces la Capilla del Perdón de la Catedral, quizás sea su obra más famosa de Granada, la famosa Puerta del Perdón de la Catedral, y como digo, pues distinta en casi todas las obras. Es raro que no nos encontremos bien a él, a Diego de Siloé o a alguno de sus discípulos. Y aquí tenemos la casa donde vivió Diego de Siloé, el actual pasaje de Diego de Siloé, lo ven ahora, se llama pasaje de Diego de Siloé. Antes era la calle Angota de la Botica, una calle sin salida, que se derruye cuando se construye la Gran Vía. Aquí vemos la casa. Seguramente todos estos que se ven aquí serían miembros de la Comisión Provincial de Monumentos de Granada, porque al que vemos en primer plano es a don Manuel Gómez Moreno González, que era el secretario de la Comisión Provincial de Monumentos. Obviamente, si aquí está don Manuel Gómez Moreno, el resto serían miembros de la Comisión Provincial de Monumentos. El patio de la casa, en fin, y la zona donde estuvo la casa, que al abrir la Gran Vía pues se perdió, únicamente porque, como nos saldrá a lo largo de todas las charlas, Diego de Siloé por lo menos va a tener alguna referencia suya. Y el puente del Baño de la Corona. El puente del Baño de la Corona, un puente musulmán que estaba donde ven más o menos estas líneas amarillas, ahí debajo, ahí quedan restos todavía. El arquitecto Antonio Orihuela, no lo ha excavado, pero en fin sí lo ha estudiado, dice que todavía quedan estribos y parte del arco
del puente del Baño de la Corona, estaba justo aquí debajo, comunicaba la calle de Elvira, la principal vía de la ciudad, con la otra parte de la ciudad, ya con el barrio del Realejo, y a través de la actual calle de Ánimas, que está por aquí encima, y a través del barranco de Gómez, pues con la Alhambra. Aquí había una mezquita, y junto a la mezquita había, como en todas las mezquitas de Granada, un baño. El baño lo llamaba el Baño de la Corona, el baño que había en la mezquita. Se derruye en 1502, sobre el solar de la mezquita no queda nada, se hace más o menos la plaza mucho más grande, porque la mezquita, lógicamente, estos edificios que vemos aquí son posteriores, tanto la mezquita como el baño cogían un espacio mucho más grande, y entonces aquí se construye, al derruir la mezquita, se construye un pilar, y el baño que había, el baño adosado, Fernando el Católico, se lo da a su zapatero, ese Jaime le da, y luego con los años el baño también se perdió. Ha tenido el puente distintos nombres, se le ha conocido, el que más ha sonado es el Baño de la Corona, pero se le ha conocido también como Puente de la Tabín, la mezquita de la Tabín que había donde se hizo la iglesia de San Gil, Puente de San Gil, con la iglesia de San Gil, con distintos nombres, pero como digo, el que más ha prevalecido es el del Baño de la Corona. Y el puente estuvo visto hasta finales del siglo XIX. Vemos el puente del Baño de la Corona, ahí tenemos la roca del puente del Baño de la Corona, porque cuando se emboveda Plaza Nueva, cuando se hace la emboveda de Plaza Nueva, de agua abajo del puente del Baño de la Corona se queda visto hasta 1884, en que ya se hace el embovedado de esta parte del río y ya deja de verse, pero hasta 1884 se estuvo viendo el puente, el Baño de la Corona, la roca de abajo. Sobre el puente hicieron esta casa, una casa de 5 pisos, conocida como Casa de Yesares, que venía muy bien para mitigar las corrientes de aire frío que hace por esta zona. Yo anoche estuve por ahí y me tuve que volver del frío que hacía por Plaza Nueva. Y este es el puente de San Francisco, el puente de la Gallinería, que estaba a la altura más o menos de donde ahora está la Plaza Isabel la Católica. Para ubicarlo casi exacto, pónganse ustedes en la esquina de la Casa de la Paz, donde está Cortefiel, y en la otra esquina que está el Banco de Santander, lo que era el Banesto, actual Banco de Santander. Lógicamente la calle era mucho más estrecha de lo que es ahora la calle es mucho más ancha, pero entre el actual edificio de la Paz y el actual Banco de Santander, ahí estaba el puente de San Francisco de la Gallinería, que ya se derrumbó cuando se embovedó toda esta zona. Aquí lo tenemos también. Esto ya es un grabado, esto no es fotografía, esta sí es una fotografía original, esto es grabado, pero aquí lo vemos, la roca del puente del Baño de la Corona, la acera de los Tintoreros y el convento del Santi Espíritu, el convento que había fundado la viuda del Marqués de Santa Cruz, de don Álvaro de Bazán, que también desapareció, que es donde está ahora el Banco de Santa Cruz, el Banco de Bilbao, que hay en esa esquina de la Plaza Isabel la Católica, de ahí hacia arriba, que era donde estaba el convento del Santo Espíritu. La casa de los Pineda, hay que reírse, de la casa de los Pineda queda muy poco, queda la fachada de Diego de Siloé, fachada hecha por Diego de Siloé, y en el interior se ha hecho ya un edificio de apartamentos, y de lo que es de la casa en el interior queda muy poco, ya al hacer el piso de apartamentos queda muy poco. Y todos estos apartamentos generalmente suelen estar ocupados por guiri y por eramos. Se acordarán ustedes, que por eso me río, yo creo que fue el verano pasado, pero no hace mucho tiempo, se acordarán que salió en la prensa la idea de que había tenido que ir la policía municipal en una casa donde habían hecho un botellón, que había más de 200 personas en la terraza. Pues aquí es. En esta terraza donde los desalojaron, le llama además, como todos los apartamentos están ocupados por Erasmus y por Guiri, ahora le llaman la Casa Babel. Y pues esto se ve que algunos de los inquilinos
pues puso un WhatsApp a unos amigos diciéndole de hacer un botellón. Al final el WhatsApp empezó a correr por todos sitios y se juntó ahí media granada de botellón. En fin, como les digo, la casa de Pineda fue la residencia de los descendientes de don Alonso Fernández de Pineda. Era el alguacil mayor de Baena, participó en la conquista de Granada al mando de las tropas de su ciudad, participó en la batalla de Lucena, donde cayó prisionero Guatil, luchando al lado del conde de Cabra y del alcaide de los Donceles, y como digo, esta es la casa de los descendientes de don Alonso Fernández de Pineda. Aquí quedan algunas cosas muy poco en la casa, una columna de mármol, la zapata, aquí hay una madera antigua, y lo más interesante de la casa, además de la fachada, que por eso la he traído, es el aljibe. Un aljibe de grandes dimensiones que probablemente tuviera que ver con el aljibe del baño de la Corona. Ese aljibe que hemos dicho de la mezquita, porque no es normal que un aljibe, que una casa, un aljibe de estas dimensiones, que es bastante grande el aljibe, ocupe una casa que no tiene las dimensiones con las que requiere ese aljibe tan grande. Así que lo más probable es que este aljibe sea musulmán y que sea el aljibe de los baños que había en la mezquita que había en este lugar. Aquí hay dos pozos que además dan aljibe, pero el aljibe es grandísimo. Y el puente de los pescaderos, que ha desaparecido, o Antonio Orihuela, el arquitecto Antonio Orihuela, que también lo ha estudiado, dice que quedan algún estribo, algún algo del puente de los pescaderos. Como saben, la calle Los Gomeres, por aquí corría el barranco de la Sabica, era un barranco, y entonces entre 1506 y 1515, coincidiendo con la primera fase del embovedado del río Darro, se decide la calle Gomeres, el barranco que iba por aquí, pues también cubrirlo, y se hace la actual calle Los Gomeres. Se llama Los Gomeres porque a mediados del siglo XIV, en torno al año 1330, vinieron del norte de África algunas tribus berberiscas de la zona de Gomara, como tropas mercenarias del sultán Muhammad IV, que se establecieron por esta zona, de ahí que la calle pues tome el nombre de los Gomeres, de esas tropas que se habían establecido ahí. Y el puente era para subir a la Alhambra. Como saben, la puerta principal de la Alhambra en época musulmana era la Puerta de las Armas, era la Puerta de la Justicia. La Puerta de la Justicia viene a ser puerta principal de entrada a la Alhambra a raíz que se hace la calle de los Gomeres, pero hasta entonces, como digo, la calle principal de entrada era la Puerta de las Armas, y lógicamente para cruzar de un lado de la ciudad hacia el bosque que sube por el barrio de la Churra hacia la Puerta del Arma, pues necesitaban este puente, el puente de los pescaderos, que como digo, pues desapareció al embovedar la calle, pero que queda, según Antonio Orihuela, queda algún resto debajo de la calle. Y la Real Chancillería, el monumento emblemático de Plaza Nueva. La idea de los Reyes Católicos de hacer de Granada una de las principales ciudades del reino se materializa en el traslado entre otras cosas, entre otras medidas que toman. Una de ellas es el traslado de la Chancillería de Ciudad Real a Granada. Como sabe, había dos chancillerías divididas por la línea del río Tajo, la Chancillería de Valladolid al norte del Tajo y la Chancillería de Ciudad Real al sur del Tajo. Pues entonces los Reyes Católicos deciden trasladarla de Ciudad Real, trasladarla a Granada, decisión que ya se hace una vez muerta la reina Fernando el Católico, por una real cédula de 8 de febrero de 1505, se traslada la Real Chancillería a Granada. La Chancillería entonces se toma como lugar para establecerse unas casas que tenía el que entonces era corregidor de Granada, Alonso Enríquez, tenía en el Albecín, cerca de la iglesia de San Miguel Bajo, que desde entonces se llama Calle de los Oidores, todavía sigue teniendo ese nombre de Calle de los Oidores, pero a pesar de que con el tiempo se le unieron algunas otras casas alrededor,
Sin embargo, el espacio se quedó pequeño para las necesidades que tenía un tribunal de justicia. De ahí que en 1526 el emperador tome la decisión de trasladar la Chancillería a unas casas que había aquí en la zona, que habían sido del arzobispo, del que fue arzobispo de Granada, don Antonio de Rojas Manrique, casas que estaban vacías. Don Antonio de Rojas fue el segundo arzobispo de Granada después del fray Hernando de Talavera. Fue arzobispo entre 1507 y 1524, lo que pasa que en 1514 fue nombrado presidente del Consejo de Castilla y abandonó Granada. Quiere decir que entre 1514 y 1524 ahí en esa casa no vivió nadie, con lo cual el emperador pues, decidió que la Chancillería se trasladara a esas casas del arzobispo. Y ya posteriormente pues se decidió hacer el edificio de la Chancillería. El edificio se hace en dos fases distintas. En la primera fase, entre 1531 y 1540, que se hace la parte central, y posteriormente en una segunda fase, entre 1584 y 1587, se hace la fachada. La Chancillería, como ven, ocupa un edificio más o menos cuadrado. La parte central tenía, además de decirle, la Chancillería es el primer edificio que se hace en España como Tribunal de Justicia. Es decir, hasta entonces los tribunales de justicia pues, se ponen en unas casas, como en este caso cuando viene a Granada, en las casas de Alonso Enrique, en un monasterio, en un convento, en una iglesia, en fin, en cualquier sitio donde cupiera. Y la Real Chancillería es el primer edificio que se hace expresamente para alojar un tribunal de justicia. Como digo, se hace en dos fases. La primera fase, esta parte central, con la cárcel adosada, es decir, que además de dictar justicia, aplicaban las penas en el mismo edificio. No sé si se han fijado en el dibujo que hemos puesto anteriormente de la plataforma de Ambrosio de Vico, donde se ve una horca delante de la Chancillería. La horca era permanente. Y, como digo, la parte central se hace entre 1531 y 1540, según traza de Diego de Siloé, y ya la fachada se hace posteriormente entre 1584 y 1587, obra del jienense Francisco del Castillo el Mozo. Ya esta fue la última vez que Francisco del Castillo el Mozo en Granada trabajó un poco, solamente esto. Él trabajó en Jaén, en la zona de Martos, porque él vivía en Marto, y Marto era la capital de la encomienda de la Orden de Calatrava, señal de que toda la obra de la Orden de Calatrava de la zona la hizo Francisco del Castillo el Mozo, junto con Valdelvira, fue el arquitecto, el maestro de obras que más trabajó en Jaén, y en Granada hace como digo, la fachada de la Real Chancillería, y fue su última obra porque murió un año antes de que se terminara. Quiere decir que sería el muere en 1586, quiere decir que esto sería la última obra que él hiciera. Por dentro, la Chancillería, pues, un patio central con fuente central, con arcos apuntados sostenidos por columnas, estas de abajo dóricas, las de arriba jónicas, una galería abierta a través de la cual pues, se entra en las distintas estancias. La parte de arriba lo mismo. Estas vidrieras son modernas, bueno, no modernas, son posteriores, es decir, en un principio por arriba sería también, igual que abajo, una galería abierta a través de la cual se accedía a las distintas estancias. Algo interesante de la Chancillería es la escalera la hace Pedro Marín, una escalera de 3 tramos. Ya se hace posterior, la escalera primero se hace una escalera de peores condiciones, y esta la hace Pedro Marín en 1578, y lo original de la escalera es que no se asienta sobre la estructura de la escalera, sino que cada uno de los escalones es un escalón independiente embutido en la pared. Todos los escalones son independientes uno de otro y cada uno de ellos va embutido en la pared. Pedro Marín después haría también, después lo veremos al final, en el convento de la Victoria haría también la escalera del convento de la Victoria, pero como digo, esta es una de las
pocas escaleras originales que hay en Granada, no hechas como todas las escaleras, en un armazón, en una estructura, ella sola. Hay una leyenda por ahí que dice que la escalera se costeó con una multa que Felipe II le puso al Marqués del Salar, con el importe de esa multa que Felipe II puso al Marqués del Salar, que se costeó la escalera. Es una leyenda, según la leyenda dice que el Marqués del Salar entró en una sala cuando el juez estaba dictando justicia, que el juez le ordenó descubrirse porque entró cubierto, y que el Marqués del Salar se negó a descubrirse porque él decía que él era caballero cubierto ante el rey y no se descubría. Entonces el juez le puso una multa, el Marqués del Salar apeló al rey, Felipe II, y el rey le dejó la multa puesta con la condición de que con el importe de esa multa se pagara el importe de la escalera. No se lo creen. Es una completa leyenda. Realmente todas las leyendas empiezan por algo, pero cuando se termina la leyenda cada uno va añadiendo algo de su cosecha y es mentira por una razón muy sencilla. El primer Marqués del Salar no lo fue hasta más de un siglo después. Fue el 7º señor del Salar, Juan Fernando Pérez del Pulgar, que lo hace el primer Marqués del Salar, Carlos II, más de un siglo después. Es decir, que el Marqués del Salar no pudo contestar porque no existía el Marqués del Salar, existía el señor del Salar, que no era caballero libertad del rey, iba a decir un taco y leche. Por eso cuando oigan la leyenda no hagan caso, es falsa, ya le digo porque el primer Marqués del Salar no existe hasta más de un siglo después. La fachada de la Real Chancillería, como ven, en dos niveles, son siete calles. En el piso bajo, 3 puertas que dan acceso hacia el interior, la puerta central más grande que las otras dos, con columnas pareadas, 2 y 2, con fustes estriados, sobre el entablamiento un tímpano triangular partido, y en el centro del tímpano, cogido por una cabeza de león, una lápida de mármol blanco de Macael con una inscripción, está en latín, atribuida a Ambrosio de Morales, que fue cronista de Felipe II. Aquí tienen la traducción es de don Manuel Gómez Moreno, que es de Granada. Yo he cogido la traducción de don Manuel, pero he hecho la inscripción está en latín. Y en el piso superior, pues 7 balcones, el del centro más grande que los otros 3, también con tímpanos que se van 4 triangulares y 2 circulares. En el balcón central el escudo real, el escudo de Felipe II, a los 2 lados esta de la justicia y la fortaleza y la justicia, las 2 estatuas de la fortaleza y la justicia, obra del arquitecto y del escultor Alonso Hernández, y en la parte superior una balaustrada. Esta balaustrada ya es del siglo XVIII, de época de Carlos III, está hecha con piedra de Escúzar, de las canteras de Santa Pudia, y en el centro con un templete, con un reloj que hasta 1806 estuvo situado en esta esquina. Como digo, la balaustrada del siglo XVIII, de época de Carlos III, el reloj estaba aquí, creo que está aquí, efectivamente aquí está, aquí tiene el estudio del reloj Lorique en 1806, cuando se traslada al centro. Esto es un grabado seguramente del Corpus, porque aquí vemos un templete que no tiene más remedio que ser del Corpus, por las características. No nos vamos a parar, esta es la cárcel, como lo he dicho antes, por detrás de la Chancillería estaba la cárcel, las 2 torres, la cárcel con 2 patios y 2 torres. Las torres solían servir de mazmorra, que ya cuando dejaron de ser cárcel, pues y se pusieron los juzgados. En fin, no nos vamos a parar porque no terminaríamos. Y sí quería ver estas puertas. La Chancillería estaba dividida en 6 salas, 4 salas de lo civil, una de lo criminal y una de caballeros y fidalgos.
a cada una de esas salas daba una de estas puertas, todavía se conservan. Creo que hay 4 en el piso de arriba y 2 en el piso de abajo. No sabemos, con las distintas remodelaciones que ha tenido la Chancillería, pues no sabemos qué puerta daba a qué sala, estaban en qué sala, seguramente habrán. Si se piensa que esta de las virtudes era la que daba a la sala del crimen, lo más seguro, pero ahora mismo da al Tribunal del Jurado, ahora mismo está puesta en la sala que da al Tribunal del Jurado, y la de la jurisconsultos da al Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia. Esta de las virtudes está dividida en 2 partes, en la parte de abajo por distintos personajes religiosos de la antigüedad. Es obra de Diego de Aranda, discípulo de Diego de Siloé. En la parte superior tenemos las 3 virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad, y las 4 virtudes, las otras como son, las teologales y las cardinales, perdón. Las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Más que de crío todavía nos acordamos de algo. Y en el 8º cuarterón, la sibila, que iconográficamente se asocia con la madre de las virtudes. Y esta segunda, la de los jurisconsultos, por lo mismo también dividida en 2 partes. En la parte de arriba, 8 juristas de la antigüedad, 7 de ellos romanos y el bizantino justiniano, en el 8º. Y en la parte de abajo, pues 2 mundos enlazados con las columnas de Hércules. Lo que pasa es que ahí, tienen que saberlo, esta parte de abajo tuvo que ser remodelada, rehecha en época borbónica, porque en época austríaca los austríacos solamente representaban un mundo con las 2 columnas de Hércules y la corona real. Es decir, esta iconografía aparece con el cambio de régimen, con el cambio de los borbones, que son ya los que ponen los 2 mundos, España a un lado y América al otro, Europa a un lado y América al otro. Y como digo, esta iconografía comienza con el cambio de dinastía borbónica. De ahí que esta parte de la puerta tuvo que ser rehecha ya en el siglo XVIII. Y la iglesia, vamos bien de hora, ¿no? Buenos días. Justillo. Bueno, pues vamos a terminar enseguida y así, para no pasarnos de la hora. Porque de la hora no se puede pasar uno porque están los bares esperándonos y no se puede pasar uno mucho de la hora. La iglesia es santa. Después de la conquista, obviamente, Granada pues necesita acomodarla a las necesidades de una ciudad cristiana. Eso quiere decir que necesitaba la creación y dotación de iglesia. Algo que ocurre a partir de 1501, después de la sublevación mudéjar y el bautismo forzoso de los mudéjares, es cuando las mezquitas que habían ocupado los mudéjares en virtud de las capitulaciones firmadas por los reyes católicos, pues se transforman en iglesias. El 15 de octubre de 1501 viene a Granada el cardenal arzobispo de Sevilla, Diego Hurtado de Mendoza, expresamente mandado para la ocasión, con objeto de promulgar en Granada la bula de Bonifacio VIII, por la cual, de Inocencio VIII, bula de Inocencio VIII, por la cual se otorgaba a los reyes católicos la facultad de erigir iglesias, de dotarlas, además de nombrar a las distintas autoridades religiosas del reino, lo que se conoce como la provisión real, como es, lo diré, bien, la autorización para poder promulgar iglesias. Viene, como digo, el cardenal arzobispo de Sevilla a promulgar la bula, y entonces se erigen en Granada, no en ese momento, porque se irán erigiendo con los años, pero en ese momento ya se establece 23 parroquias y 9 iglesias adosadas a cada una o anejas a cada una de esas parroquias. En realidad son 25, al final se constituyen 23, pero la Real Cédula de Elección lo que hace es que se crean 25 parroquias, lo que pasa es que luego solamente se crean 23 y además con distintos nombres, porque en
la Real Cédula, algunas parroquias vienen con un nombre y luego la que se crea es con otro nombre. Por poner un ejemplo, la de San Gil, de la que hemos hablado antes. San Gil aparece como San Higinio, la iglesia, la parroquia de San Higinio no se crea y en su lugar se crea la de San Gil. Pero en fin, al final la que prevalece y la que se crea son estas 23 parroquias, 10 en el Albaicín, la de Santa María de la Alhambra, 9 en el centro y otras 3 en los alrededores, la de San Ildefonso, la de Santa María Magdalena y la de San Cecilio. Y 9 iglesias anejas a cada una de esas, no a todas, pero algunas de esas parroquias. Una de ellas es la iglesia de Santa Ana, traza obra de Diego de Siloé, en la que trabajan también además 2 discípulos suyos, Sebastián de Alcántara y Diego de Aranda, trabajan en ella, también de planta rectangular, con capilla mayor al fondo. Se erige sobre el solar de la mezquita de Almanzora, se erige entre 1537 y 1548, a partir de 1537, primero la mezquita Almanzora se pone al culto católico y, como digo, en 1537 la mezquita se derruye, el solar de la mezquita se derruye y sobre él se hace la actual iglesia de Santa Ana, más grande de lo que ocupaba el solar de la mezquita, hay que decirlo, porque la mezquita era más pequeña. Pero en fin, entre 1537 y 1548, como digo, se hace la iglesia de Santa Ana. Aquí tenemos la portada es obra de Sebastián de Alcántara, como hemos dicho, discípulo de Diego de Siloé, la hace la portada en 1542, al año siguiente haría la de San Matías, en 1543, esta no la puede terminar, la termina su hijo Juan, como vemos también, la entrada, un arco de medio punto, con columna estriada a los 2 lados, las esculturas son del otro discípulo de Diego de Siloé, Diego de Aranda, en el centro Santa Ana y a los 2 lados María Salomé y María Jacobi. En los tondos aquí en la enjuta lleva los escudos del arzobispo Niño de Guevara, que es cuando se hace la iglesia, y en el centro un medallón con la Virgen y el Niño. La torre, una de las más bonitas de Granada, una torre estilizada. Las iglesias mudéjares se caracterizan, la principal característica de todas las iglesias mudéjares granadinas, y cuando digo granadina quiero decir de todo el reino de Granada, son las cubiertas de madera. Es el elemento característico de todas las iglesias mudéjares. Unas cubiertas de limas mamuares, de paredillo, de pareglera, de distintas formas, pero es el elemento característico de la iglesia mudéjar. La de Santa Ana, como ven, lleva 5 capillas a cada lado. Y, como les decía, la torre, una torre estilizada con 4 pisos, más el cuerpo de campana. En la iglesia granadina, ya sí granadina de ciudad, hay 2 tipos de torres, unas más estilizadas, además decoradas con azulejos de estilo sevillano, de tradición sevillana, esta de Santa Ana de azulejos blancos y azules, la de San Bartolomé de azulejos blancos y verdes, y luego otro tipo de torres que son ya torres más robustas, más macizas, más parecidas a las torres de la Alhambra. Tenemos un verso propuesto de García Lorca, que dice: torre diminuta, más para palomas que para campanas, hecha con todo el garbo y la gracia antigua de Granada. De entre los feligreses he puesto aquí unos cuantos, los feligreses de Santa Ana, que se entierran en la iglesia de Santa Ana, Juan Latino, el negro Juan Latino, catedrático de la Universidad de Granada, esclavo del duque de Sesa. El duque de Sesa le da la libertad, se entierra en Santa Ana. Francisco Bermúdez de Pedraza, el historiador Francisco Bermúdez de Pedraza. Ana Eiland, la grabadora Ana Eiland, no quiero pararme mucho porque ya nos pasamos, pero Ana Eiland sería una de esas personas de la que, si yo supiera algo de cine y fuera director de cine, haría una película. Una persona, se sabe muy poco de su biografía, pero lo poco que se sabe de su biografía tuvo que ser
una mujer de rompe y raca, una mujer con mucho carácter, hecha a ella misma. Era hija de Francisco Aylan, el grabador que graba la plataforma de Ambrosio de Vico, el principal documento gráfico para conocer la Granada de finales del siglo XVI. Francisco Aylan graba la plataforma en 1512-1513, pero la plataforma es de 1590, quiere decir que lo que nos refleja es la Granada de finales del siglo XVI y es el principal documento gráfico y mejor que muchos documentos para conocer la Granada del siglo XVI. Como digo, Ana Aylan era hija de Francisco Aylan. Ella aprendió el oficio de grabadora en el taller de su padre. Hay quien dice que incluso llegó a superar a su padre en el arte del buril, y lo que la hace una persona de carácter, se sabe por lo poco que se sabe de su biografía. Ella se queda huérfana de madre con 10 años y a cargo de 2 hermanas menores, una con 7 años y otra con 3. Entonces, imaginar una muchacha de 10 años hacerse cargo de una casa, entonces, con 2 hermanas chiquitillas, quiere decir que ella se hace como mujer, se hace a ella misma, incluso aprende el oficio de grabadora en el taller del padre y del tío. Son 2 hermanos, Francisco y Bernardo Aylan, son flamencos, se establecen en Sevilla y en 1511 vienen a Granada, ya de Granada no se mueve. Y lo que sabemos de Ana Aylan, se casa a los 15 años, porque el padre decide traerse a una muchacha de Murcia lógicamente tenía 3 hijas pequeñillas, y entonces por lo visto la nueva que viene no se lleva bien con Ana, y Ana a los 15 años decide casarse con el que más a mano había, que era un oficial que trabajaba en el taller de su padre. Pero los problemas vienen cuando una de las 2 hermanas decide meterse a monja, y los escándalos que monta Ana delante del convento son paralelos. Los conocemos precisamente por la superiora, la que funda el convento de la Agustina en el Albaicín, que él tiene su memoria y es la que cuenta los escándalos que armaba Ana Aylan para sacar a su hermana del convento, unos escándalos tremendos. Pero eso no se queda ahí, se queda cuando la segunda hermana decide meterse también a monja, y aquello ya era espectacular, según nos cuenta la madre, ya en el convento de las Tomasas. Esta segunda entra en el convento de las Tomasas, y según cuenta, que además es la misma superiora, la que hace el convento de las Agustinas del Albaicín, que luego desaparece, la que hace el convento de las Tomasas es la misma, y lo que ella cuenta en su memoria de los escándalos que armaba Ana, que para sacar a las hermanas del convento, no tiene en cuenta nada. En fin, no hemos ido por los cerros de Úbeda. Vamos al hospital de Santana. Estaba cerca de la iglesia de Santana. Esto era un palacete árabe que había al lado del río, al lado de la mezquita de Almanzora, que los reyes católicos se lo dan al arzobispo Fray Hernando de Talavera para la fundación de un hospital. Fray Hernando de Talavera funda este hospital, de ahí los 3 nombres con los que se conoce: Hospital de Santana, porque estaba al lado de la iglesia de Santana; Hospital del Arzobispo, porque lo funda el arzobispo Fray Hernando de Talavera; y Hospital Mayor de la Encarnación, porque se puso bajo la vocación de la Encarnación de la Virgen. En fin, era un hospital solo para hombres. Entonces, normalmente los hospitales que se fundan en Granada son hombres o mujeres. El objeto eran hospitales pequeños. Este de Santana únicamente tenía 30 camas, no tenía más. Quiere decir que no eran hospitales generales. Por ejemplo, el Hospital de la Caridad y del Refugio es solamente para mujeres. Estaba justo enfrente de la actual iglesia de los Hospitalicos. En lo que es la iglesia de los Hospitalicos estaba el Hospital del Corpus Christi, enfrente del Hospital de la Caridad y del Refugio, que todavía existe ya, ahora mismo existe como residencia de ancianas en las huertas del convento de los Basilios. Ahí está el asilo anciano del Refugio. Ese es el Hospital de la Caridad y del Refugio, como digo, que era solamente para mujeres, y este de Santana solamente para hombres. Tenía una balustrada de madera, en el centro un patio central, una balustrada
de madera. Sabemos que a finales del siglo XVIII ya había aumentado el número de camas, pero no mucho. Sabemos que tiene 53 porque nos lo dice el conde de Maure, que visita Granada, hace una memoria, nos dice, visita el Hospital de Santa Ana, nos dice que tiene 53 camas, quiere decir que en 2 siglos habían aumentado muy poco. Las rentas que se le deja para vivir eran de 1.000 ducados anuales, más 550 fanegas de trigo y otras 250 de cebada, y eso era con lo que se mantenía el hospital. Y normalmente los hospitales, cuando alguien decía el médico que estaba enfermo, a la calle. Quiere decir que no tenían días de convalecencia, con lo cual era muy fácil que a los pocos días ese enfermo regresara otra vez al hospital, con lo cual se empieza a poner de moda el que los hospitales dejen algunos días de convalecencia. El primero que lo hace es el Hospital de la Caridad, de ahí la fama que toma el Hospital de la Caridad. Fue a partir del siglo XVI-XVII el hospital, digamos, más nombrado y donde la gente quería ir, las mujeres, que era lo único que permitía quería ir, porque es el primero que pone en práctica lo de la convalecencia. Y entonces lo que se hace es que los hospitales que no tenían sitio suficiente para tener enfermos de convalecencia alquilaban otro hospital, y justo enfrente del Hospital de Santa Ana, por detrás de la Chancillería, en lo que la calle que ahora va entre la placeta de Benalúa y la calle del Aire, ahí se llama calle de la Convalecencia, porque ahí se funda el Hospital de Nava, que era el hospital de convalecencia para el de Santa Ana. Ya a final del siglo XVIII, concretamente en 1778, el hospital estaba en malas condiciones arquitectónicas, había que repararlo. La humedad del río también perjudicaba a los enfermos, y entonces deciden comprar el Palacio del Almirante, que después fue hospital militar, Campo del Príncipe, que ahora es Escuela de Arquitectura de Granada. Compra el Palacio del Almirante, y el hospital de Santa Ana se traslada al Campo del Príncipe. Y aquí en el hospital lo que hace es que se establece la escuela de dibujo de la Sociedad de Amigos del País. La escuela de dibujo que la dirige entonces Diego Sánchez Arabia. A los del museo les sonará bastante el pintor Diego Sánchez Arabia, porque tenemos aquí en el museo a Andrea, seguro que le sonará, hace un dibujo del jarrón de la Cacela, y hace un dibujo de otro jarrón que era pareja con el de la Cacela, el jarrón de la Banda, que se rompió, pero que lo conocemos gracias al dibujo que le hace Diego Sánchez Arabia. Pues bien, Diego Sánchez Arabia es el que dirige la escuela de dibujo, que posteriormente se transformaría en Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de la que ahora mismo existe. Y ya posteriormente, en el siglo XX, la Chancillería compra el edificio de la Academia de Bellas Artes y el edificio de la Casa Hurtado Guevara, y lo que hace es derruirlos los dos y hacer un nuevo edificio con los dos, un nuevo edificio de los juzgados, que es el que ahora mismo existe. Y ya para finalizar, el Pilar del Toro, y con esto acabamos. Lo he entretenido un poco más de la hora, pero me lo perdonáis. Y ya terminamos con el Pilar del Toro, 2 palabras. El Pilar del Toro estaba al final de la calle Cartelbaja, al final, al principio, depende de por dónde se toca. En fin, en la esquina de la calle Elvira, esta que hay aquí en la calle Elvira, al final de la calle Cartelbaja, obra también de Diego de Aranda, sale mucho el discípulo de Diego de Ruiz. El Pilar del Toro, por el toro que tenía enfrente, que echaba agua sobre el pilar por las fauces, 2 muchachos con 2 cántaros a los dos lados. Enfrente del pilar había una posada muy famosa, la posada del Pilar del Toro. Este estaba justo donde ahora está el edificio del Banco de España, en una esquina del edificio del Banco de España, donde estaba la posada del Pilar del Toro, muy famosa, precisamente.
los catafalcos cuando moría algún arzobispo en Granada, algún personaje famoso, los catafalcos se ponían delante del Pilar del Toro, no sé por qué razón, pero en fin, ese era el sitio clásico. Y ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, el gallego Murín decide trasladarlo de su sitio y ponerlo en la placeta delante de Santa Ana. Y ahí está desde 1941, además, porque lo dice Gallego Murín, lo dice en una carta a Gómez Moreno Martínez, hijo de Gómez Moreno González, en una carta que el Pilar ya se está instalando y desde 1941, cuando tenemos el Pilar del Toro en Plaza Nueva. Y nada más. ¿Alguna pregunta? Que tenga alguna pregunta que hacer, que está a tiempo o que calle para siempre. Hasta la próxima ya, para el sábado que viene, que quiera venir.